Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de trabajo para este curso de geodesia física. Bueno, para el día de hoy tenemos un video relacionado para trabajar con el potencial producido en un punto interior de la esfera. Entonces vamos a asumir una esfera de radio R, de radio A, y una esfera interior de radio R sub 0 para poder trabajar algo referente al potencial producido en ese punto interior. Bueno, ¿qué tenemos? Una ayuda geométrica del dibujo y tenemos entonces nuestra esfera y vamos a trabajar pensando en que esto será una esfera para nosotros y esta nuestra esfera interior para poder tener entonces el trabajo de nuestras dos esferas para comprensión de esta teoría. Bueno, ¿qué tenemos aquí inicialmente? A sería el radio de la esfera exterior. Tenemos una densidad de la esfera, es una densidad homogénea. Y el potencial producido aquí en este punto lo vamos a llamar el potencial interior, el potencial total. Este potencial total va a ser producido por dos masas generadoras. Una que sería la masa comprendida o envuelta por esta superficie de esta envolvente R sub 0. Lo voy a llamar a un B potencial 1. Y lo que está entre R sub 0 hasta esta masa generadora la vamos a llamar un potencial de orden 2. Bueno, bajo esas condiciones entonces el potencial total que tendríamos en el punto P sub I sería el potencial 1 más el potencial 2, lo que podría representarnos que el potencial cumple con el principio de superposición, una sumatoria de todos los potenciales. Bien, entonces, ese potencial total interior va a ser entonces propuesto como la masa de esta esfera interior, que sería 4 pi tercios por R sub 0 al cubo, por la densidad, ahí tendríamos densidad por volumen, que sería masa, el valor de la constante de gravitación y la distancia a la cual vamos a medir ese potencial. Bien, luego tendríamos el potencial producido por la masa que tenemos desde R sub 0 hasta A, y sería 4pi, el valor de K por ρ, y una integral desde R sub 0 hasta A, producto para poder integrar R de R. Bien, entonces, ese potencial interior sería 4 pi tercios. Podemos cancelar este R sub 0 con este R sub 0. Este está al cubo y este está a la 1, entonces nos va a quedar un R sub 0 al cuadrado multiplicado por K y la densidad. Y aquí tendríamos un 4 por pi por K rho y la integral de R, que sería R cuadrado sobre 2, calculado desde R sub 0 hasta el valor de A. Ese potencial entonces lo podemos dejar como 4 pi tercios de R sub 0 al cuadrado por K rho. Y este de aquí nos va a quedar entonces 4 pi por K rho. Y aquí tendríamos R sub 0 calculado en el valor superior, al cuadrado sobre 2. Y le restamos en el valor inferior, en el límite superior, en el límite inferior. Entonces R cuadrado sobre 2. Listo. ¿Qué podríamos sacar? Algunos factores comunes, que para nuestro caso serían el 4 pi K rho como un factor común de toda la expresión, un 4 pi K rho. Y podemos
dejar esto como unos factores. Inicialmente podemos dejar este a cuadrado sobre 2. Listo. Luego podríamos dejar este 4 más r sub 0 cuadrado sobre 3. Y le quitamos, ya tenemos este término, este r sub 0 al cuadrado sobre 2. Listo. ¿En qué nos va a quedar entonces este potencial? Como un 4pi carro. Y aquí nos queda 1 al cuadrado sobre 2. Vamos a hacer una operación de esto. Entonces vamos a dejarlo como más. Y esto es un común denominador que sería 6. 6 dividido 3 nos da 2 por r sub 0. Entonces 2 r sub 0 cuadrado menos 6 dividido 2 nos daría 3 por r sub 0. 3 por r sub 0 cuadrado. Y hemos solucionado esa situación de fraccionarios. Entonces ese potencial exterior nos va a quedar como 4 pi rho a sub 0 cuadrado sobre 2. Y realizando esto nos queda menos r sub 0 cuadrado sobre 6. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces la presentación para nuestro potencial o cómo poder calcular ese potencial en un punto inferior. Este sería lo que estaríamos buscando para este ejercicio. Entonces, el potencial en esta superficie de referencia o en esta superficie de nivel lo podríamos calcular así. Si utilizamos un valor numérico de 5.5 para la densidad de gramos centímetros cúbicos, un valor de A con un valor que será conocido por nosotros de 6378137 metros y un valor de R sub 0 como a menos 80.000 metros en metros. Con eso podríamos empezar a trabajar un pequeño cálculo para esta expresión de nuestro potencial. Bueno, siendo así, entonces ese potencial total, esta constante o este factor común para todos, 4 pi rho, con estos datos estaríamos hablando que nos da un cálculo de 46099 por 10 a la menos 6. Este dato de a cuadrado sobre 2 nos daría aproximadamente 2.0340 por 10 a la 13. Escribamos bien este número 13 para que no nos vayamos a confundir. Y le quitamos este r sub 0 cuadrado sobre 6 y nos daría 6.6110 por 10 a la 12. Bien, ya con esto entonces podríamos tenernos una idea de cuánto sería el valor numérico de ese potencial. Entonces este potencial calculado de esta forma nos daría 63.289.317.1 y las unidades serían julios, kilogramos a la menos 1. Y ya tenemos más o menos una forma de ver cómo calcular ese potencial. Bien, ¿qué nos quedaría por resolver? Revisar dos cosas. Uno, este R sub 0 podríamos hacerlo tender hacia 0 o que este R sub 0 tienda a. Entonces se nos presentarían dos situaciones. Entonces, teniendo una primera opción, cuando R sub 0 vale 0. Si R sub 0 vale 0, lo reemplazamos aquí y nos quedaría que ese potencial sería 4pi k por rho por a cuadrado sobre 2 menos 0. Entonces podemos cancelar este 4 y cancelar este 2, de tal forma que ese potencial total nos daría
2 pi rho por a cuadrado. ¿Listo? Tenemos entonces otro cálculo aproximado de ver cómo sería si este R sub 0 tiende a 0. Si utilizamos estos mismos datos aproximadamente, ese potencial interior de 2 pi rho a cuadrado nos daría 93.768.307.85. Igual son julios, kilogramos a la menos 1. Ok, la segunda parte sería pensar que R sub 0 tienda a 0 o se acerque, perdón, tienda a, se acerca a. Si R sub 0 es A, entonces ese potencial nos quedaría 4 pi rho. El factor de a cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 6, si lo estamos reemplazando aquí en nuestra expresión que nos sirvió de base para calcular el potencial exterior. Bajo esas circunstancias, entonces, este potencial y haciendo las operaciones correspondientes, nos va a quedar un valor de 4pi por k por rho, y eso sería a cuadrado sobre 3. Y tendríamos otra expresión para calcular ese potencial para cuando R sub 0 tienda a. Si hacemos lo mismo en el anterior y calculamos ese potencial con esta expresión, ese potencial interior nos quedaría más o menos en 62.512.205.23. Igual, sus unidades son julios, kilogramos a la menos 1, y ya tendríamos entonces nuevamente un potencial calculado. Vamos a hacerlo así. Y este también. ¿Ok? Entonces hemos calculado cuando es real. Ahora, también podíamos trabajar otra situación a partir de nuestra expresión base. ¿Cuál sería la situación? Poder pensar en hacer una operación primero con este término para que nos dé un potencial 1 y después una operación con este. Bueno, entonces en eso tendríamos una tercera opción que nos quedaría una parte para el potencial 1, que sería poder calcular ese potencial 4 pi rho y lo multiplicamos por a cuadrado sobre 2, y ese potencial 1 nos da 2 pi rho por a cuadrado, cancelando obviamente este 2 con este 4, y ya tenemos entonces una expresión para ver cuál es el aporte de este potencial 1. Vamos a dejarlo aquí, y esta sería la expresión para este potencial 1 por esta masita. Bueno, perdón, este potencial 1. Vamos a trabajar primero este como potencial 1 y este potencial 2. Este un potencial 1. Vamos a ahorrarlo bien. Un potencial 1, que sería este. Un valor de así nos va a quedar un potencial 1 de 2 pi rho por el valor de a cuadrado. Ok, ahora podríamos pensar en calcular este B2. Y este B2 sería el valor de ese potencial de 4 pi rho
y lo multiplicamos por r sub 0 cuadrado sobre 6. Podemos hacer simplificaciones de este 6 con este 4 y ese potencial interior nos quedaría la mitad 2 sobre 3 de pi carro y r sub 0 al cuadrado. Ok, eso quiere decir que hemos encontrado este potencial, potencial 2, que sería 2 tercios de pi carro por r sub 0. Ahí tendríamos esos dos valorcitos para calcularlos. Bueno, si lo hacemos con con los mismos datos, este potencial 1 nos daría más o menos un valor de 93 millones 768.307.85 kilogramos julios a la menos 1, perdón, julios kilogramos a la menos 1. Y si lo hacemos con este calculito de 2 tercios, nos quedaría más o menos un potencial de 30.476.938.86 igual julios kilogramos a la menos 1. Entonces tendríamos esas 4 situaciones de poder calcular. Si nosotros hacemos ese delta de potencial total, más más o menos volveríamos a llegar a esta producción. Entonces vamos a hacerlo. Si lo hacemos desde ese punto de vista, entonces ese potencial total sería el potencial 1 más el potencial 2 y sumamos 93 millones 768.307. Vamos a escribir bien esto. 307.85 y le quitamos 30.476.938.86. Hacemos esa resta y volvemos a nuestro potencial total nuevamente de 63 291 368.86. Ok, lo vamos a encerrar aquí. Igual las unidades serían julios, kilogramos a la menos. Como podemos ver, este dato es idéntico a este que habíamos calculado con nuestra primera expresión fundamental. O sea, aquí los cálculos están en ese orden de ideas. ¿Listo? Más o menos eso es la esencia que podríamos tener. Y esta expresión base de cálculo potencial en la esfera nos va a servir para arrancar ahora sí nuestra expresión de encontrar nuestra expresión fundamental o una de nuestras expresiones fundamentales en la geodesia, como es la ecuación de Poisson. Bien, hasta aquí entonces espero que esto haya quedado más o menos ordenado y nos vemos en la próxima sesión para poder calcular entonces nuestro potencial a partir de la ecuación de Poisson.